Bien, el otro día, en uno de los cursos, me comentaba un compañero por qué no se puede mantener mucho tiempo el cultivo de chi, ¿no? O sea, por qué unas personas desarrollan un cultivo bastante bueno y otras personas les cuesta mucho. El tema es, imaginaos un cubo que pones debajo de un manantial y el cubo tiene agujeros, pues claro, va a perder agua. Los agujeros son las emociones. En las emociones, cómo gestionamos la vida. La vida en sí nos hace que nuestra energía se equilibre o se desequilibre. Hay una práctica muy interesante, previa a esa, hay que trabajar la práctica, digamos, de interacción entre los 5 elementos con sus emociones y cómo gestionarlas, cómo aprender a vibrar esas emociones para descargar sus tensiones. Y luego está la práctica de la fusión, ¿no? La fusión de los 5 elementos es muy interesante porque es una práctica que lo que hace es decir, bueno, si yo tengo una energía negativa de mucha ira, ¿no? Vale, que la puedo canalizar y demás, pero ¿por qué no la aprovecho, ¿no? Como un reactor nuclear y la transformo en luz. Y cojo esa energía, y cojo la energía de mis miedos, y cojo la energía de mi odio, de mi envidia y demás. ¿Y qué hago con ello? Pues una alquimia interna, ¿vale? Y en esa alquimia interna, ¿qué voy a hacer? Potenciar el núcleo de mi chi, ¿vale? El núcleo de chi va a ser el cultivo del tantien, lo que llamamos la tierra de cultivo, que en este caso va a ser este tantien, ¿vale? El centro vital, el vientre. Luego hay otros tantien que se va a ir desplazando la energía. Pero la fusión va a crear ahí un punto muy importante en la práctica del practicante, fusionar esos 5 elementos. Y al fusionar esos 5 elementos no vamos a perder nada de energía, ni buena ni mala. Vamos a crear un tantien fuerte. Eso es lo que vamos a trabajar en el taller de la fusión de los 5 elementos, ¿vale? Cómo compactar una gran energía en el tantien.